Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Jim Sutter, CEO del Consejo Exportador de la Soya de los Estados Unidos. Qué gusto que estén con nosotros. Esta es una serie de conversaciones con expertos globales diseñados para darles a ustedes información y perspectiva de las tendencias que dan forma a la agricultura en el mundo. Además de tener acceso a esta conversación y platicar con estos expertos sobre la soya de los Estados Unidos, me emociona mucho hablar con Barry Martin, miembro del Consejo Directivo de Rabobank. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros hoy. Rabobank él está a cargo de la banca rural, sustentabilidad, conocimiento, agricultura, asociaciones del Banco de Carbono de Rabobanks y la Fundación Rabobank. A mí me suena un trabajo muy importante en medio del mundo de la soya y en un sitio muy interesante en la producción de alimento. También es presidente del comité rector del Foro Económico de la Alianza de Acción de Alimentos del Foro Económico Mundial, que tiene diferentes líderes de múltiples sectores, industria, ONGs, como la FAO, la GAIN, la IFED, el Banco de Desarrollo de África, Cargo, etcétera. De modo que es muy claro que él tiene una gran participación y mucho conocimiento de lo que está ocurriendo en el sistema alimenticio de todo el mundo. Tengo ya mucha ansia de poder platicar con Barry, platicar de sus perspectivas, las expectativas de los consumidores que están cambiando, el entorno que cambia para la industria y cómo la digitalización ha tenido un impacto en la sustentabilidad, una palabra de la que vemos mucho, el sistema de alimentación posterior a la pandemia, distribución más eficiente, sustentable y en términos generales, cómo colaboramos para alimentar a las personas tan hambrientas que hay en el mundo y que seguirán siendo más y más en los años que venideros. Barry nació y creció en Brasil, tuvo, ha tenido puestos importantes en Rabobank en Sudamérica y en el mundo. Vamos a ver de un par de temas. Vamos a conversar durante 25 minutos y abriremos el micrófono a preguntas. Para hacer una pregunta, las preguntas de la audiencia. Para esto pueden ponerlas en la sección de preguntas y respuestas. Asegúrense de hacer las preguntas en la parte de preguntas y no en el chat. Si tienen algún problema, simplemente refresquenlo y pueden regresar. Yo estoy hablando como un experto en cómputo, pero no lo soy, solo me dijeron que hagan eso. Vamos a poner a Barry en el escenario, vamos a ver su cámara y comencemos con Barry. Otra vez, muchas gracias, Jim. Gracias por tan amable presentación. Claro, es un gran gusto que estés con nosotros y tengo varias preguntas. Vamos a ver cuántas podemos resolver antes de abrirlas al público. Primero que nada, creo que Rabobank y el Consejo de Exportación de la Soya de los Estados Unidos y a todos los que representamos como los agricultores y más de 100 miembros en la cadena de suministro comparten una misión en común de llevar a la gente la cadena para ser más sustentable y proteger los sistemas de producción del mundo. Y creo que todos podemos apoyar el compromiso del Rabobank de hacer que el mundo sea mejor y tener una mejor cosecha para todo el mundo. Pero platiquemos un poquito más de ti sobre este mundo virtual. ¿Qué comiste o qué vas a cenar al rato? Y cuéntanos por qué dedicaste tu vida al alimentos y a la agricultura y por qué tu pasión es la sustentabilidad. Bien, muchas gracias. Primero que nada, tengo que decirte que desayuné avena con un poco de leche, yogur y empecé a bajar las grasas en el consumo y también estoy pensando que hoy en la noche voy a cenar, lo más seguro que coma pollo al curry, que creo que fue de lo que vi en el refrigerador hoy en la mañana. Son buenos alimentos y sí, ahorita después de estar un buen rato detrás de la computadora, tienes que saber lo que vas a comer y espero que aún así, espero en la tarde poder ir a jugar tenis dependiendo del clima. Pero bueno, ¿de dónde viene mi pasión?
porque soy el segundo hijo de la familia. Nací, crecí en Brasil, de inmigrantes holandeses. Crecí en una granja, entre la granja y Sao Paulo. La foto que hay detrás de mí es del rancho de la familia y de pronto sigo yendo allá. Tengo algunas propiedades, pero al crecer en Brasil siempre veía el trabajo que hacía mi papá en el rancho, todo lo que hacía para el desarrollo, y eso siempre. Nosotros éramos los que aceptábamos los precios de otros, nosotros no poníamos los precios, pero bueno, algo que me di cuenta, y cuando comencé a trabajar en Rabobank me di cuenta que podía marcar la diferencia, así que me decidí, y de ahí viene toda la pasión que tengo. Fabuloso. Qué antecedentes tan interesantes. Vamos directo al punto. ¿Podrías platicarnos de la perspectiva de Rabobank sobre la sustentabilidad y el sistema alimentario actual? Porque mucho oímos últimamente de las finanzas sustentables, de las adquisiciones sustentables. ¿Cuál es el papel del Rabobank en esto? Creo que todo tiene que ver con regresar a lo básico. Y lo básico es, nosotros producimos alimento, producimos gigatoneladas de gases de efecto invernadero, metano, todos los equivalentes. Y si eso es muy importante, cuando fuimos a París, todo mundo de pronto se volteó hacia la producción de alimentos. Tenemos una junta cada trimestre donde se estiman donde hacen distintas estimaciones y queremos llegar a un punto donde sigamos en el 1.5% en la producción de alimentos. Y más importante, sabemos que las producciones van creciendo, la riqueza va subiendo y las 12 gigatoneladas se van a volver 15, 17. Si queremos alimentar a todos de manera sustentable en el planeta, tenemos que solucionar este problema y se puede, porque si vemos las 12 gigatoneladas, 6 de estas gigatoneladas sería lo que se llama el uso de la tierra. Y eso es muy simple porque la manera en la que hacemos la agricultura, en la que quitamos los hábitats naturales, esa es intervención del ser humano para la conversión que hacemos en la tierra. Las otras 6 toneladas de gigatoneladas son en producción de alimentos y sabemos que de esas 6 gigatoneladas, la realidad es que tomamos las 12 gigatoneladas y tenemos que acercarnos a 4.0 gigatoneladas. Hay que ver la industria de la agricultura y cuántos cambios ha habido en cuanto a la manera que pensamos sobre la agricultura. Lo que ya sabemos de nuestra historia, es muy fácil llegar al el cero neto. El cero neto significa que como industria tenemos ya una reacción positiva en relación a los desafíos a los que nos enfrentamos como seres humanos en nuestro planeta. De aquí es de donde viene este concepto. Viene de cambiar los hábitos y hacer ajustes con todos los estudios de finanzas y de los últimos estudios que han salido. Tenemos que asegurarnos de que los que están haciendo el cambio y están haciendo las cosas correctas, se les paga por los servicios que ofrecen a la sociedad. Y ese pago va a llegar en forma quizás de pagos a los agricultores, términos de financiamiento que Sí, puedan aprovechar los sí, es mejoradores. correcto. Finanzas y más que eso. Hoy sabemos que la temperatura cada vez va elevándose más y eso lo podemos hacer haciendo ciertos cambios en la agricultura. La agricultura regional tiene un potencial de producir 5 gigatoneladas de carbono al año. Y esta no es la emisión de producciones, esta es más bien la captura de los gases. Ese es un servicio, ¿no? Sí, claro. Ujú. Sí, porque otros ya emitieron esa contaminación, emiten el CO2, así que lo que hacemos es ofrecer un servicio al capturarlo. La realidad es de que de todas las opciones que tenemos en el respecto, está la de la captura del carbono a través de la tierra, ya sea por rotación. De hecho, es una de las maneras más asequibles de hacerlo. La siguiente alternativa es la captura, que la tomemos del aire y la tomemos en el suelo. Eso cuesta más de $300 por tonelada.
Lo que podemos hacer como agricultores, hay veces que ni siquiera hablamos que cuestan menos de $20 por tonelada, pero de eso es de lo que se trata. Hay que estar al tanto de eso, de que cada una de las toneladas que vendemos ahorita, muy probablemente la siguiente vaya a estar por ahí de los $200, $400. Y es por eso que creo que como la industria de la agricultura, tenemos que pagar esto. Lo bonito de este negocio es que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Tenemos ciertas señales que nos indican ciertas cosas, pero el día de hoy sabemos que podemos capturar de 1 a 2 toneladas por acre. Y un acre puede tener entre 10 y 20 toneladas de carbono capturado. Hay, ahí hay una oportunidad muy interesante que podemos analizar y hay que explorar este desarrollo. Va a ser una nueva manera de ver a la agricultura y esto también nos va a ayudar a crear un nuevo flujo de efectivo para nuestras actividades y hay que pagarlo. Me suena muy interesante y definitivamente es algo que con los agricultores se ha hablado mucho últimamente, pero creo que los detalles están aún por definirse, por lo menos de lo que yo he escuchado, porque creo que estamos aún en las primeras etapas de cómo funcionan los Sí, contratos, perdóname, etcétera. si puedo agregar algo. Empezamos en Rabobank, lo que se llama el banco de carbono de Rabobank. Y ya empezamos a operar ciertos programas pilotos para saber qué tan bien funcionan. Sabemos que hay muchos clientes agricultores por todo el mundo nos utilizan como su banco y lo que tratamos de hacer a los pequeños, medianos y grandes es ver qué es lo que funciona y cuál es lo que no. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo estamos monitoreando de la manera correcta? ¿Cómo asegurarse de que entendemos las dinámicas? Y hay que estar seguros de que entendemos qué es lo que va a pasar si lo logramos hacer. ¿Cómo vamos a poder hacer que este mecanismo funcione? ¿Cómo vamos a relacionar las distintas calidades de carbonos para que podamos atraer inversionistas? Porque únicamente va a funcionar si podemos encontrar inversionistas. Así que esa es una de las opciones que tenemos para hacer y también, en mi opinión, una de las cosas más importantes tiene que ver con los contratos. Si hay una legislación propiamente establecida, la podemos utilizar como garantía porque eso marca una diferencia en el comprometernos a hacer ciertas acciones, nos pueden imponer penalidades si no cumplimos por no bajar el volumen, entonces se pueden dar ciertas garantías con el banco o para alguna otra actividad que necesiten. Eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado corriendo varios pilotos, pero creo que se ve muy prometedor. Me suena fascinante, algo, porque mira, la gente muchas veces piensa que la agricultura es un negocio a la antigua que no cambia mucho, pero yo siempre le digo a la gente, siempre hay cosas nuevas en la agricultura y Por esto es supuesto. algo de lo que ocurre. Mencionaste, y te he oído en otros foros, que hay algo que llaman los costos de la naturaleza. ¿Podrías ampliarnos este concepto? ¿Cómo se vincula esto con la captura de carbono? Bueno, mi punto de vista es que el día de hoy no existe un precio de la naturaleza en los productos que consumimos. Lo que consumimos en el supermercado, cuando llega ahí, podríamos estar comprando un producto, voy a decir cualquier producto, no sé, jitomate. Un jitomate puede haber consumido más naturaleza para producirse que el otro jitomate. Estoy hablando de cualquier proceso que sigan, porque la persona que hizo el jitomate que no utiliza tanta naturaleza invirtió de manera consciente, hizo lo correcto e hizo un muy buen jitomate. Probablemente haya corrido con más gastos, pero la persona que no hizo la inversión, no hizo nada, simplemente se aprovechó de la naturaleza, no le importó y probablemente el jitomate haya tenido que viajar más de 20 kilómetros para llegar al supermercado. Entonces, de verdad creo que el momento en el que se le ponga un precio a la naturaleza en los productos no necesita ser más caro, pero lo que va a pasar es que el cambio que ya tienen en el valor las compañías que han invertido de manera correcta en los cultivos por la cantidad de naturaleza que han utilizado en toda la cadena de abastecimiento, si no cuidamos de la naturaleza, vamos a tener un precio mucho más alto que pagar y un costo más elevado para los productos. De manera que esto permite que todos puedan hacer las inversiones correctas. Yo me siento muy identificado con ese concepto porque cuando hablamos de los precios de la naturaleza, déjame aquí agregar otra cosa, y esto es algo que no deberíamos olvidar.
Cuando tenemos la naturaleza también tenemos que asegurarnos de saber cuáles son nuestras medidas y eso es esencial, que no se les olvide, no sobrevivimos como humanidad, como especie humana por tonelaje, tampoco sobrevivimos por calorías. Así que no deberíamos medir las toneladas por las emisiones por toneladas, no deberíamos medir las emisiones por no, deberíamos medir las emisiones por nutrición, porque únicamente sobrevivimos como seres humanos siempre y cuando tengamos la nutrición correcta, el tener Correcto. la comida correcta, las fibras, y para eso se necesitan 5 o 7 elementos de nutrición. Y aquí es donde entra esta parte del costo, porque si queremos tener un alimento nutritivo, tenemos que invertir en la naturaleza. Cuando pensamos en la carne, por ejemplo, por tonelada, sí, la carne tal vez produzca muchas emisiones, pero si hacemos el cálculo de las emisiones y de la nutrición que existe en la leche o en la carne, cambia por completo la ecuación. Y nunca hemos medido eso, así que para mí la cuestión es que cuando hablamos del precio a la naturaleza, es el precio de la naturaleza relacionada con la calidad de la nutrición que estamos consumiendo, no el tonelaje que estamos consumiendo. Esa es la medida equivocada. Creo que tenemos que que estar muy claros al respecto. Y tú anticipas, ¿es algo que ves en los círculos en los que has trabajado con el Foro Económico Mundial y esos grupos? ¿Has visto algún progreso en eso? Es decir, ¿es algo en lo que todos pensaremos más en unos años? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y si vemos la cumbre de alimentos, la cumbre de seguridad de alimentos que va a ser en septiembre, eso va a ser algo esencial. Todos vamos a estar orientados hacia esa agencia. Todas las agencias, todo el mundo va a estar tocando de eso. Tenemos los 5 elementos de acción aquí. Vemos qué es la nutrición, cuál es la nutrición correcta que necesitamos, cuáles son los alimentos nutritivos. Se están fijando en cómo cambiar los patrones de consumo. Vemos cómo podemos funcionar de manera positiva para la naturaleza y, por supuesto, tomar en cuenta la resiliencia y el impacto social. Esta conversación está viva ahorita conforme nosotros hablamos. Muy, muy interesante, ¿eh? Sí, y a mí me emociona mucho. Si nada más nos vamos por las calorías más baratas, comeríamos azúcar nada más, porque esa es la caloría más barata. Y déjenme decirles algo, yo no creo que podamos sobrevivir tanto tiempo nada más con azúcar. Me encanta el azúcar, no estoy diciendo que no sea buena, pero la azúcar por ser la más barata no va a funcionar. Qué interesante, vamos a tener muchos problemas. A mí me encantan las cosas dulces, pero no puedo vivir solo de comer azúcar. Pero vamos a cambiar un poco el tema. Platiquemos de las tendencias de los consumidores que tú has identificado y especialmente hemos sufrido la pandemia. Es difícil imaginarlo, ya llevamos 16 meses conviviendo con la situación de la COVID-19, pero las tendencias de los consumidores, lo que tú has visto que está surgiendo tras la pandemia y qué impacto tendrá en la industria de alimentos del mundo. Bueno, si vemos el banco, por ejemplo, vemos que la industria alimentaria ha sido tremendamente resiliente, con la excepción de los servicios de alimento en ciertas regiones. Por ejemplo, piensen en la ciudad de Londres, porque bueno, el trabajo no se va para allá. Hemos visto que presentan mucha resiliencia, así que el negocio del alimento desde este punto de vista le ha estado yendo muy bien, así que a mí me emociona mucho eso. El gran cambio, en mi punto de vista, lo que va a pasar, no nada más lo que tiene que ver con lo digital y estar en línea, como seres humanos, cuando descubrimos que podemos cocinar, hubo un gran cambio. Y que podemos cocinar en casa, podemos hacerlo con la familia y podemos sentarnos a comer con ellos. Eso fue un gran cambio. Y lo que yo veo es que los servicios de entrega a domicilio, las nuevas maneras de cocinar y cuando se queda en casa, la gente generalmente compra más alimentos de calidad porque quieren tener una buena comida en sus mesas. Así que no vimos un gran cambio en cuanto a la demanda de alimentos fuera del crecimiento normal del 1 o 2% al año, pero sí vimos un cambio al, al alimento, a cocinar en casa y por supuesto los restaurantes también fueron parte de esto, pero en casa la gente compraba más y también estaban dispuestos a comprar de mejor calidad. En mi opinión, creo que sí
se ha cambiado la manera en la que se consumen los alimentos. En muchos países en África los cambios a lo mejor no han sido tan grandes, pero por supuesto en Estados Unidos, Sudamérica, Asia y Europa hemos visto estos grandes cambios. Así que hemos visto una tendencia en los Estados Unidos de que todos los gastos del hogar eran mucho más altos, estaban muy por encima y ahora ha cambiado de nuevo. Así que muchas personas lo están disfrutando. Y no creo que la tendencia se vaya a revertir tan pronto. Para mí, aquí lo interesante es que si vemos al consumidor también, y lo que estamos viendo es una tendencia de un consumo más consciente del consumidor. Esa es otra de las tendencias que hemos notado en estas nuevas generaciones. Cada vez se vuelven más y más conscientes sobre lo que comen. Y algo muy importante también es que como industria tenemos que asegurarnos de que les ofrecemos la información adecuada a los consumidores para que puedan tomar decisiones. Creo que hoy en día hay demasiadas compras emocionales aquí y allá y la gente te hace pensar que unas cosas son mejores que otras, pero no se habla de la comida nutritiva y las relaciones entre los nutrientes. Y creo que ese es uno de los resultados más importantes. Vamos a tener mejores etiquetados, vamos a tener mejores legislaciones sobre el etiquetado para poder informar al consumidor de manera más apropiada y no dejarlo así como está, que es una sustentabilidad a medias. Bien, dando seguimiento a lo que dices, otra pregunta. Creo que sí lo hacemos porque lo oigo por todas partes en el mundo. Cada vez la gente está más interesada en cómo se producen sus alimentos y qué impacto tienen sobre el mundo al hacerlo. Pero realmente no hemos visto muy buenas decisiones corporativas al respecto con respecto a verificar sustentabilidad, etcétera. Creo que lo que te entiendo y quizás sea algo que surja de la cumbre del sistema alimentario, cuestiones que catalicen esos cambios o que generen cambios al respecto. Y yo sé que tú tienes una perspectiva global, pero no sé si pudieras darnos alguna recomendación a la industria de los Estados Unidos, alguna sugerencia de qué podría ser la soya de los Estados Unidos para ubicarse a la vanguardia, ya que la gente comienza a buscar más productos nutritivos y más sustentables. Yo creo que siempre va a ser cuestión de la historia que contemos y la transparencia. Y el hecho de que, por ejemplo, para que la industria regrese al, a lo que era antes, son muchos años de historia, así que podríamos contar esa historia incluso si somos parte de si la pasta de soya se vuelve un alimento esencial, podemos trazarlo hasta la historia de el agricultor. Yo soy el agricultor, esto es lo que hago, yo tengo que hacer esto para poder hacer que la industria reduzca las emisiones por acres. Creo que ahorita estamos como por el aire del 45% en los últimos años. Luego vamos a hablar de esos números que escuché en algún lugar. Esa es la historia, esa es parte de la historia, la trazabilidad, la transparencia y el contar la historia. La soya de los Estados Unidos, en la industria del soya a nivel mundial, es una de las entradas más importantes en la industria, no nada más para los alimentos, sino para los aceites vegetales. Incluso si eres vegetariano, necesitas aceite de cocina para cocinar lo que sea que cocines. Si vas a comerte una hamburguesa, incluso si es una hamburguesa vegetariana, de todos modos necesita aceite vegetal para asegurarse de que la hamburguesa se pueda comer. A la gente se le olvida eso porque simplemente no tienen en cuenta todo el panorama. La trazabilidad, donde podemos asegurarnos de dónde viene. Creo que tenemos que reconectar al agricultor con la sociedad. La trazabilidad y el contar la historia es tremendamente importante. Qué interesante, y eso es definitivamente algo que nos gustaría hacerlo, vincular la manera en que los agricultores generan las cosechas y conectarlo con los compradores en todo el mundo para que sepan la historia. Ahora me gustaría que habláramos un poco más de la cumbre del sistema alimentario de la ONU. Ya surgió un par de veces en esta conversación, pero desde el mundo en el que tú te mueves, de las grandes empresas de alimentos,
¿Consideras que la tecnología y los grandes avances en la productividad que se han logrado con el uso de la tecnología y que han permitido que crezca la producción en 75% en estos 30 años con una huella que es mayor, pero solo en 25%? ¿Crees tú que la tecnología que ha impulsado esos incrementos en la productividad, crees que seguirá teniendo un papel fundamental en el futuro? Yo creo que la tecnología lo va a hacer todo. La tecnología va a tener que cambiar también porque la tecnología que tenemos al día de hoy se trata más de cómo podemos maximizar el uso. Y la tecnología va a cambiar porque todos vamos a tener que tener un equilibrio entre la producción y la huella ambiental que dejamos. Esa va a ser la clave ahí. Yo no creo que haya manera en la que podamos alimentar a 7, 8, 9, hasta 10.000 millones de personas sin tomar esto en cuenta. Simplemente no se puede. La cosa es cómo podemos hacerlo más eficiente al mismo tiempo que reducimos la huella de carbono y, por ejemplo, tener más raíces para poder hacer mayor captura de carbono. Eso va a cambiar, la tecnología va a cambiar en el sentido en el que vamos a tener que empezar a factorizar el flujo de carbono. Porque si le ponemos precio a la naturaleza y empezamos a utilizar estas métricas, significa que hay valor para que la tecnología pueda buscar una manera de la optimización de la producción y qué tanto carbono podemos capturar. Y las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de hacer rotaciones para que podamos tener más carbono en la tierra y por ende reducir mucho el uso de fertilizantes o de insecticidas. Estamos hablando aquí de 5 años, de periodos de 5 años en el que vamos a poder maximizar el flujo de efectivo y también el impacto positivo de hacia la naturaleza que tiene tu actividad. Vamos a cambiar la manera en la que concebimos la agricultura como tal en los años por venir para que podamos lograr ambas cosas, ambas cosas. Un mejor impacto en la naturaleza y crecimiento de producción. Porque es imposible, tenemos que incrementar el alimento un 50% y al mismo tiempo tenemos que reducir la huella de los alimentos de 12 gigatoneladas a 4 o por debajo de 4. Ese es uno de los desafíos más grandes que únicamente la tecnología nos va a poder ayudar a resolver. Yo creo que lo más importante aquí es que vamos a tener que utilizar nuevas tecnologías, sobre todo nuevas técnicas. No, creo que nosotros nos encontramos a la vanguardia de una nueva revolución en nuestra industria. Wow, suena a un lugar muy interesante en el que deberían participar los jóvenes para impulsar esas nuevas tecnologías. ¿Tú cómo ves? Las personas que adquieren los alimentos, las grandes empresas que compran los productos, ¿tú anticipas que estas compañías trabajarían en desarrollar modelos para incentivar o impulsar lo que acabas de decir, la relación entre naturaleza y tecnología? Por supuesto, porque todas esas compañías enormes, una a una, se van acercando y dicen, vamos a tener emisiones netas cero para el 2050. Eso hace que cambie la cadena de abastecimiento en un enfoque hacia de dónde viene eso, cómo podemos reducirlo y cómo podemos incentivar el cambio a tecnologías que no produzcan emisiones. Eso va a pasar a final de cuentas y ese es el Scope 3, el enfoque 3. Y el 3 tiene que ver con incrementar el valor de toda la cadena de abastecimiento. Las compañías más grandes de verdad se están comprometiendo a esto y lo están haciendo de manera honesta. Y para eso tienen que volver a ver la cadena de abastecimiento y preguntarse qué es lo que está pasando en cada una de estas partes de la cadena. Y creo que aquí lo bueno es que va a haber un buen cambio. Y el cambio será es que para poder reducir las emisiones de la cadena de valor significa que tenemos que compartir datos. Todos sabemos como agricultores, y esto es algo que mencioné sobre mi padre desde el inicio, lo que no teníamos idea, producir sin saber a quién le vamos a vender o producir sin tener idea de qué va a pasar con la cadena de valor o no tener datos sobre la cadena de valor, eso ya quedó en el pasado.
Siempre hago una pequeña comparación. Cuando compré un auto en Holanda, distinto a los Estados Unidos, y compro un Toyota aquí en los Estados Unidos, el auto no está aquí. Se van a una fábrica en Japón y empiezan a producirlo ahí. No hay manera en la que hoy, si vas y te compras un yogurt o cualquier producto en el supermercado, no hay manera de que el, el de que le digan al agricultor, ay, por favor produce otro litro de leche porque acabamos de vender un yogurt y tenemos que reponerlo. La integración de la cadena de valor es cambiar las maneras en las que hemos logrado esto para poder acercarnos cada vez más a las emisiones netas cero. Parece que va a haber grandes oportunidades para la integración. Eso es muy emocionante. Bueno, estamos pasando, así que vamos a hacer un receso para mostrarles un video rápido. Regresaremos para recibir las preguntas del público. Quiero recordar a todos que utilicen el icono de preguntas y respuestas. Pónganlas ahí. Volveremos en un par de minutos y abriremos a las preguntas del público. Gracias. Por diferentes razones, la soya de los Estados Unidos de manera consistente se ubica al más alto del mercado, pero quizás algo importante es el compromiso de la sustentabilidad y cómo se lleva a cabo a través de las prácticas en el campo todos los días, como agricultura sin labranza, cultivos de sustitutos y rotación de cultivos con diferentes prácticas para reservar el agua, los hábitats y mejorar la biodiversidad. Con este tipo de sistemas, como el protocolo de aseguramiento de la soya de Estados Unidos para alcanzar las metas de desarrollo sustentable a través de agricultura sustentable e innovación constante, la soya de Estados Unidos contribuye a tener un planeta más saludable. Cuando compara y comprueba la soya de Estados Unidos con la de cualquier otra región del mundo, verá que la soya de Estados Unidos da las soluciones que necesitan y exigen consumidores e inversionistas y no tiene un costo adicional, la sustentabilidad verificada. Si quiere conocer más, acérquese al representante de la soya de Estados Unidos en su localidad. Bien. Qué bueno que regresaron, espero que les haya gustado ese rápido video y también espero que les haya parecido interesante hasta ahora la conversación que he tenido con Barry, que ha sido de mucha información porque Barry tiene mucha información y gran experiencia que ha compartido con nosotros. Quiero agradecerles por las preguntas que nos han mandado, veo que hay muchas, así que haremos nuestro mejor esfuerzo para responder las más que podamos. Algunas trataré de conjuntarlas en una sola para asegurarnos de cubrir el mayor número posible. Barry va a estar con nosotros otra vez en unos segundos. Ya estoy ansioso de verlo para poder cubrir las preguntas. Qué bueno que regresaste. Ojalá hayas disfrutado el receso. Creo que no te dio tiempo para calentar siquiera tu pollo al curry, pero bueno, ya lo podrás hacer más tarde. La primera pregunta, y se me hace que esto es algo muy interesante. Es incluso simple. ¿Crees tú que los consumidores están dispuestos a interpretar toda esta información de los etiquetados, todos esos datos de los que ya hemos hablado? Bueno, por supuesto que el etiquetado, hemos tenido cierto éxito con el etiquetado como sociedad, porque tenemos dos cosas en la sociedad, en el etiquetado que es muy clara, el precio y las calorías. Hemos tenido mucho éxito con el etiquetado, pero hay que dejarlo de manera simple y que se entienda qué es. La etiqueta, en mi opinión, no debería de ser tan difícil. Simplemente hay dos que podríamos tener en la etiqueta que creo que muestran cuántas emisiones produce el producto y creo que esa ya está resolviendo el 80% de los problemas. Creo que es muy simple y muy intuitivo y por ende la industria no lo puede hacer por sí misma. Esto es lo que va a pasar en la cumbre. En la cumbre se va a pedir que se hagan legislaciones. Vemos que cada vez se ve mayor interés en querer seguir esa ruta. ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cómo deberíamos de verla? ¿Cuál es el precio que muestra? Simple y sencillamente es imposible saber. Voy al supermercado hoy en día, no puedo tomar decisiones conscientes sobre estoy comprando algo, profesor, si estoy comprando algo que produce mucha contaminación o si cuida el medio ambiente. Pero puedo comprar diversidad, puedo comprar impacto social y todo, pero lo complican demasiado. Tenemos el 80%
de esta industria que va a ayudar al planeta en los siguientes años. Exacto, que sea lo más simple. Pasemos a otro tema. Aquí tenemos un par de preguntas, bueno, varias, que tocan varios de los temas que has hablado, algunas de las ideas de la captura de carbono, las nuevas tecnologías para lograrlo. Todo eso suena de maravilla para la agricultura de los países de primer mundo o para los agroproductores modernos en Estados Unidos, Brasil y otros países. Pero, ¿qué pasa en países de menor nivel de desarrollo? Sé que tú has hecho mucho trabajo en África y otras partes del mundo. Cuéntanos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo encaja todo esto en todo el mundo? ¿Es algo exclusivo para el primer mundo o es algo que se puede hacer en todo el mundo? Bueno, yo no creo que sea algo nada más del primer mundo, no estoy de acuerdo con eso. Si los millones de agricultores que hay en el mundo, tenemos que encontrar una solución para todos los agricultores. Así que sí, hay agricultores de mucho mayor tamaño en Brasil, en Estados Unidos o en Ucrania. Tenemos un proyecto que se llama Acorn, en el que tratamos de encontrar una manera de igual tener los beneficios de la captura del carbono para los pequeños agricultores. Creo que si entras a la página de internet vas a poder ver algo sobre el proyecto. Hemos compartido lo que hemos estado haciendo ahí, pero la idea es que yo no creo que esto sea algo nada más no creo que sea una solución nada más para el primer mundo. Es un sistema de solución total y es por eso que hemos estado invirtiendo en distintas soluciones. En la captura de carbono lo hemos estado haciendo, sí, también es parte de la agricultura más grande en Estados Unidos, en Brasil, en Nueva Zelanda también, pero en África también lo están haciendo ya pequeños agricultores, pero la solución que tenemos es un cambio total al sistema. Muy bien, no solo se limita a los grandes No, productores, sino a una solución mundial. así es. Otra vez, tenemos varias preguntas que van sobre este tema. Hablas de la integración de la cadena de valor. Y también nos hablabas de la transparencia en vincular a las personas desde el campo hasta las personas que consumen el yogur, que si alguien compra un yogur, el productor lo sepa. ¿Cómo vinculamos todo esto con el sistema de entrega justo a tiempo, el just in time, con este sistema que tenemos en diferentes industrias en el mundo? Porque ya hemos visto varias situaciones con esto. Por ejemplo, los problemas en el canal de Suez, hace poco en Estados Unidos, con las lluvias y las tormentas que no podían circular las barcazas. ¿Cómo podemos integrar todo esto? Bueno, en mi opinión es obvio que en el mundo desarrollado tenemos que tener más soluciones. Lo de justo a tiempo, el alimento es algo tan distinto. Que el problema del canal de Suez, en el que van a estar ahí otros 2 meses, muchos de nosotros probablemente lo vayan a sufrir con hambre. La preocupación que tengo es que en el mundo tenemos que verlo como un sistema de alimento, tenemos que verlo como tal. De la manera logística tenemos que hacer algo al respecto, no hay de otra, y ese es el punto de vista que tengo, nada más. La otra parte con los alimentos es que es distinto porque tenemos decisiones, tenemos trabajo por temporadas. Cuando en Brasil se están dando las cosechas, en otros lados del mundo no se dan. Entonces, esto también nos ayuda a optimizar el uso de la naturaleza. Y hablando del uso de la naturaleza y el valor en el cambio, si ponemos el costo de la naturaleza va a ser mucho más listo y ahora lo que pasa es que vamos a producir vivo. Conforme vamos poniéndole precio a la naturaleza, toda la demanda y el movimiento de los alimentos va a cambiar porque no va a ser ya tan fácil producir alimentos bueno, ciertos alimentos en ciertos lugares, que no tiene mucho sentido. La naturaleza nos dice en dónde producir qué. Qué interesante. Una pregunta que se relaciona con este punto tiene que ver con los sistemas de verificación actuales para verificar sustentabilidad y ese tipo de cosas. Así que con la visión que tienes tú de regresar a lo de ponerle costo a la naturaleza, ¿cómo eh, y quizás cómo han cambiado estos sistemas de verificación? ¿Cómo cambiarán? ¿Cómo se verán? ¿Qué incluirán que actualmente no incluyan, tal vez? Bueno, te voy a dar un ejemplo muy simple. Hoy te pueden decir cuál es el valor de una tonelada de pasta de soya en Chicago.
Y cuando les digo en cuánto lo estamos comprando en el consejo, no tienen idea, porque no tienen certificación. Hay muchas cosas ahí que no sabemos, que creemos que está correcto, pero no estamos completamente seguros de si lo es. Hablar del comercio justo, el comercio justo le paga mejor a los agricultores, pero no toma mucho en cuenta la sostenibilidad. Hay tantas cosas que todavía no sabemos y algo clave que va a pasar en esta cumbre es que todos hablamos el mismo idioma, porque no hablamos el mismo idioma con todos los del alimento. Cada vez se vuelve más difícil y por supuesto el consumidor se vuelve más escéptico. Y yo lo entiendo y estoy de acuerdo con ello. ¿De qué es lo que estamos hablando en realidad? Yo Yo soy mucho de sentarme con la gente para ponernos de acuerdo sobre los estándares que queremos seguir todos. Porque si una Fanega, una Bushel en Chicago, no lo quieren vender al precio que quieren, no tienen la idea. No tienen idea y ese es un estándar el que la naturaleza se toma en cuenta. Sí, y creo que esa es la única forma en la que funcionaría. Muy bien. Alguien hace una pregunta aquí sobre, y es un tema del que podríamos hablar todo el día, pero quisiera que nos dieras un rápido comentario al respecto. La importancia de reducir el desperdicio de los alimentos. En algún momento ya lo mencionaste al hablar de la reducción de las gigatoneladas. ¿Podrías darnos un rápido comentario sobre el desperdicio de los alimentos? Bueno, yo creo que nunca, jamás vamos a poder lograr las metas que queremos lograr de París si no reducimos materialmente el desperdicio de alimentos. Dije 6 gigatoneladas es del uso de tierra y las 6 gigatoneladas es de la producción de alimentos y las dos de estas son de desperdicio de alimentos. Y si esa puede crecer hasta llegar a ser 4 o 6 gigatones. Eso es una locura. Así que la única solución para mí es reducir el desperdicio de alimentos. Un gigatón es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. ¿Cómo podemos reducir estas cosas? Contenedores que se alimenten de luz solar, hablar de cosas cada vez más inteligentes. El otro 50%, que es el más difícil de todos, se desperdició al final de la cadena de valor entre el supermercado y en nuestro refrigerador. Eso pasa únicamente en los países desarrollados, una falta de conciencia del consumidor y esa es una de las cosas que tenemos que atacar de inmediato porque el alimento se vuelve tan barato que la gente ya ni siquiera piensa en las consecuencias. Qué perspectiva tan interesante, sí. Aquí hay otra pregunta que yo sé que me contestarás en un par de segundos, pero de hecho hay más de una, así que vamos a ella. Varias veces ya mencionaste la cumbre del sistema alimentario de la ONU. Hay quienes nos están preguntando qué es eso, no saben qué es. ¿Podrías darnos una rápida definición? Claro, en los últimos años cada vez más hay, está la preocupación de la producción de alimentos en la naturaleza. En París de pronto todos despertaron y dijeron, ay, el alimento produce muchas emisiones y es importante. Así que eso nos hace tener un sentido de preguntarnos, ¿no estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer en París con el alimento? Y la cosa es que no es precisamente eso. Si pudiera resumir de lo que creo que se trata la cumbre de alimentos, es el primer paso para la junta de la COP en Glasgow, que va a ser la primera que se hace sobre el alimento. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre el alimento? Esto es algo muy importante. Hay gobiernos implicados, agencias gubernamentales, agencias privadas. Una de estas es que uno de los elementos es el alimento nutritivo, el consumidor, el uso de la naturaleza. La otra se trata sobre el medio de vida y la otra la resiliencia. Y tenemos también acciones legales que también son transversales, género, derechos humanos, finanzas e innovación. Así que esta matriz ahora todos los días tenemos juntas en las que hablamos de hacer un cambio hacia la
Cumbre de Alimentos en septiembre para poder hablar de estos temas. Muy probablemente nosotros vayamos a estar trabajando en metas de desarrollo de alimento. Es simplificarlo nada más para mencionar más o menos de qué se trata. Es algo muy grande que está pasando en el mundo. Si hablamos de mi posición, de mi puesto de como presidente de la Alianza de Alimentos, la Alianza de Alimentos son alianzas públicas y privadas para poder analizar proyectos que puedan incluirse en esta cumbre y que puedan tener impacto en un cambio que produzca impacto. Un ejemplo es establecer una red mundial muy grande de fábricas de producción avícola en África. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, necesitamos, por supuesto, agricultores, la parte genética, los insumos, procesadores, necesitamos almidón e iniciadores. Empezamos a tener a todas las personas y se empiezan a reunir, podemos hacerlo, ok, sí se puede. Ese es un ejemplo nada más. Wow, qué interesante. Me parece que ya se nos está acabando el tiempo. Solo me queda decirte muchas gracias por habernos acompañado hoy y espero que la conversación se te haya hecho interesante. A mí se me hizo muy interesante y sé que a nuestro público también. Solo quisiera decir, con las cosas de las que estás trabajando, de la cumbre de la ONU sobre alimentos y todo el trabajo, a mí me da tranquilidad escuchar que alguien que habla de la importancia de producir más para alimentar al mundo con el uso de la tecnología y equilibrar todo eso con proteger la naturaleza. Se me hace que es una perspectiva fabulosa y muchas gracias por compartirla hoy. Quiero nuevamente darte las gracias por tu tiempo y solo quiero decirte que nuestra organización y todas las que representamos agradecemos el trabajo que ya hacemos con Rabobank en diferentes áreas y esperamos seguir trabajando con usted. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Barry. Muchas gracias, en serio fue un gusto para mí. Y gracias por esta tecnología que hace posible todo esto. Ya hablábamos antes de los cambios que se han dado a causa de la pandemia. Por supuesto, ha habido muchas cosas negativas, muchas cosas tristes, pero también hay cosas nuevas que hemos aprendido y esta es una de ellas. También muchas gracias. Ahora quiero agradecer a todos los que participaron. Muchas gracias por haber participado y por favor llenen la encuesta que aparecerá en la pantalla cuando terminemos. Para nosotros es muy importante tener su retroalimentación, escuchar si ustedes consideran que vale la pena que lo volvamos a hacer, etcétera. Toda su retroalimentación es muy importante. Pronto volveremos a hablar, tendremos otra edición de Soy Sweet. Y entre tanto, muchas gracias por conectarse con nosotros, muchas gracias por apoyar la industria de la soya de los Estados Unidos y muchas gracias por todo lo que hacen para ayudar a alimentar a un hambriento mundo. Otra vez, muchas gracias, Barry. Ojalá que puedas ir a jugar tenis en la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.